estamos nuevamente con La Trinchera, nuestro programa oficial de fútbol que se transmite por YouTube. Y hoy tenemos el gusto de que se encuentre en nuestro estudio Paula Baleato, socióloga, estudiosa del programa de infancia, coordinadora del programa de infancia del Abrojo. Sí, así mismo. Y bueno, te hemos seguido en tus estudios profundos sobre el tema de la infancia y realmente a nosotros como fútbol también nos preocupa este aspecto. En una entrevista radial dijiste que el problema de la pobreza infantil tiene que ver, el tema de liquidar esa pobreza sería también pegarle a la pobreza en general. ¿Nos podés desarrollar eso, Sí. Paula? Bueno, primero gracias por la Por favor. invitación y buenísimo que la agenda de infancia y adolescencia entre en otras agendas, ¿no? Porque no podemos dejar a nuestras infancias solas, a nuestros niños Exacto. solos. Y eso también supone que los distintos movimientos sociales incorporen esto en sus agendas, porque bueno, los niños están en la vivienda, tienen padres y madres trabajadores, Exacto. etcétera. Este, mm, la pobreza en el Uruguay tiene cara de niño y de niña, Ujú. ya desde hace muchos años. Es un fenómeno estructural que el Uruguay tiene, ya diagnosticado desde la década de los 80 por Juan Pablo Terra, que acuñó el término de la infantilización de la pobreza, Ujú. y eso desde los 80 del siglo pasado hasta hoy se ha venido manteniendo. Si bien tuvimos momentos históricos recientes de baja de la pobreza concentrada en niños y adolescentes, igual en comparación con otros sectores sociales, es el sector social más pobre en términos relativos. Somos el país de América Latina que tiene mayor brecha intergeneracional de la pobreza, donde Ujú. la distancia entre las personas mayores de 65 y las personas hasta los 18 años es más grande. Digamos, la pobreza en niños y adolescentes casi que cuatriplica a las de las personas mayores de 65. Y eso tiene varias explicaciones. Pero bueno, todas las mejoras históricas de las jubilaciones y demás, ¿no? De todo el acompasamiento, bueno, hizo que hubiera una recuperación, por suerte, de ingresos y de calidad de Ujú. vida en ese sector de la población. Y bueno, y en la pobreza, en el sector de niños y adolescentes es donde está más concentrada. En los datos que hay del 100% de personas pobres en el Uruguay, más o menos el 40% son personas menores de 18 años y el otro 40% son adultos que tienen niños a cargo. Por eso se dice que si uno acabara con la pobreza infantil, que ahora podemos hablar un poquito de eso, que quizá tenemos que dejar de hablar de eso, porque eso oculta otras cosas, pero por eso se dice que si se acaba con la pobreza en niños y adolescentes, prácticamente se acaba la pobreza en el Uruguay, porque el 90% de las personas pobres en el Uruguay son o personas menores de 18 años o personas que tienen a cargo niños, niñas y adolescentes. Hay una contradicción en la Mm, sociedad, ¿no? Que siempre decimos, el futuro son las nuevas generaciones, pero esto sí, se golpea. totalmente, porque siempre digo que un buen futuro se construye con un buen presente. No hay, Claro. es, entonces nosotros hoy como sociedad no estamos pudiendo garantizar el desarrollo mínimo, básico, ¿no? No estamos pudiendo garantizar una alimentación adecuada, porque estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Vivienda. De inseguridad en la alimentación, de un techo y un suelo digno, de una salud de calidad, de una educación de calidad. Este, entonces está comprometido el presente de esos niños y en el presente de esos niños se nos va el futuro de toda la sociedad, porque es Ujú. el capital social, cultural, etcétera, que toda sociedad tiene, ¿no? El capital humano, digamos. Entonces, superar ese problema, yo creo que es un desafío, el mayor de los desafíos que el país enfrenta para Ujú. adelante, ¿no? Porque el resto de las problemáticas de desarrollo económico, incluso de crecimiento económico, de seguridad, de convivencia, de educación, bueno, tiene que ver con las personas, o sea, con
Claro. con el tipo de personas que estamos formando. Claro. Ahora, Paula, uno escucha, y sobre todo este año lo vamos a escuchar con mucha frecuencia en campañas electorales y demás, siempre a los políticos de distintos sectores preocuparse por este tema. Pero ¿en qué ha fallado? Porque tú estás hablando de que desde los 80 ya podemos decir que tenemos un problema estructural. Uruguay es un país muy adultocéntrico, cuanto más, lo vemos en todo, muy adultocéntrico, muy envejecido. Y lo vemos eso en todos los campos, que no hay personas jóvenes, digamos, en lugares de gobierno del país, de gobierno de las instituciones. Tenemos una dificultad en eso. Y yo creo que no ha habido voluntad política real de efectivamente colocar esto en agenda, no por mal, ni por maldad, ni por mala intención, sino por un tema de visión. Claro. De visión de que estos temas son temas menores, ¿no? Son temas que no hacen a la cosa, porque además las infancias y las adolescencias no se hablan por sí mismas, son habladas por los adultos, no votan, siempre decimos, ¿no? Los niños y adolescentes no votan, ellos no tienen capacidad de presionar a las agendas políticas como tienen capacidad de presionarla otros sectores sociales y los adultos y adultas. Entonces son temas postergados, no hay marchas por la pobreza infantil. No hay marchas por el hambre de los niños, no hay marchas por las violencias hacia las infancias, que son cada año, cada vez más preocupantes. Entonces hay un tema que claramente es político, claro. Hay otro tema que es más cultural e idiosincrático, que es transversal, que atraviesa, digamos, la sociedad. Yo creo que igual, no sé, espero que este año, que es un año preelectoral, donde como sociedad tenemos que discutir, reflexionar, estos temas estén en el centro de la agenda, me parece que empieza a haber una cierta sensibilización, y que todos los partidos políticos están empezando a decir, bueno, esto hay que tomarlo en serio porque ¿qué va a pasar? Se dice que en el último año hubo aproximadamente 35.000 nuevos nacimientos, que es una cifra realmente baja. Sí. ¿A qué le asignas este descenso de nacimientos? Sí. El descenso, la verdad que no sé, no tengo idea, pues son fenómenos más demográficos. Se dice, no sé, que estamos en la tercera, en la cuarta ola demográfica. Nuestro comportamiento como país se asemeja más a los países llamados desarrollados. Ahí tendría que hablar un demógrafa que maneja más el tema. Lo que sí pienso que esto nos da una oportunidad también como país. Hay posibilidades. Claro, nos da una oportunidad en la medida en que son pocos nacimientos, pocos niños y adolescentes. Lo que sí creo que tenemos que hacer un viraje. Esos niños no están solos, o están solos porque lo dejamos bastante solos, pero no viven solos. Entonces, las políticas, la institucionalidad, tiene que estar enfocada en las familias con niños, no solo en los niños, porque los que son pobres, bueno, son los niños, pero son las familias con niños los que son pobres, no es la pobreza infantil. Y nosotros no vamos a poder atacar la pobreza infantil si no atacamos... No tiene trabajo, si la madre no tiene trabajo. Exactamente. Trabajo y lo que se llama la pobreza multidimensional, porque bueno, las cifras que se han conocido son las de la pobreza medida por ingresos, y bueno, que la verdad que creció la pobreza en niños y adolescentes comparada del 2019 para acá, y que también eso preocupa porque, bueno, lo que dicen los estudiosos también es que todos los países después de la pandemia han tenido cierta recuperación en indicadores sociales, nosotros no. En el Uruguay ha habido cierto crecimiento económico, y entonces el crecimiento económico solo no alcanza si no hay redistribución. Si no hay redistribución, si no hay política pública. ¿Qué es la política pública? Es un Estado interviniendo para que las personas que somos diferentes por naturaleza tengamos la misma oportunidad de acceso al bienestar social. Eso hace un Estado en democracia, poder distribuir, que no sea la ley del más fuerte. Claro. Y distribuir, bueno, los bienes y las riquezas que son de todos y todas
de una manera igualitaria o más equilibrada, o más justa y más equilibrada, ¿no? Y hoy tenemos una concentración o sea, hoy hay sectores que se están llevando parte de la riqueza también, entonces no podemos hablar de la pobreza si no hablamos de la riqueza. Y por eso también, porque a veces en la agenda de infancia los temas económicos o los temas de redistribución o los temas impositivos, que es la manera en que las sociedades, son los instrumentos que las sociedades tienen para poder redistribuir esa riqueza generada socialmente, tienen que entrar en nuestra agenda. Nosotros no podemos seguir discutiendo los temas de infancia entre la gente que trabaja con niños, porque solamente. Sí, yo te he escuchado, Paula, en más de una oportunidad que tú has dicho con respecto a la importancia de la institucionalización estatal frente al problema, y has hablado de que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda tendrían que estar involucrados mucho más en este problema. Sí. Nosotros tenemos una institucionalidad que es de otro siglo, para una sociedad de otro siglo y para problemas que no son los actuales. Cada administración que viene va, por ejemplo, en el caso del INAU, cada administración llega y hace su diagnóstico y su propuesta y su reestructura. A veces no le da el tiempo, entonces los 5 años se le va conociendo y reestructurando y después viene el otro. Y entonces necesitamos, primero, prender las luces largas en esto. Tener una verdadera política de Estado. Sí, y con luces largas porque tenemos problemas que son estructurales y que no los va a arreglar no se arreglan en 5 años. Algunos capaz que sí, pero otros no. Entonces tenemos que prender la luz larga, tenemos que mirar la integralidad y de las problemáticas y hacer entrar a otros actores, en escena, ¿no? Darle relevancia política a esta temática. Entonces tiene que estar el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que estar el Ministerio de Vivienda pensando, bueno, ¿cuántos niños viven hoy en suelo de tierra? No lo sabemos hoy, tendríamos que saberlo, porque no deben ser tantos, pero deben ser bastantes más que los que, tendrían que estar en esas situaciones. Y además, o en techo de chapa o en pared de chapa, digo, nosotros... hoy nombrabas a Juan Pablo Terra, para nosotros ha sido muy importante Juan Pablo Terra porque fue uno de los creadores de la Ley Nacional de Vivienda que dio lugar al cooperativismo y que él acuñó el término de infantilización de la pobreza. Nosotros decimos, por ejemplo, que sin vivienda digna y adecuada no se puede hablar de un país en desarrollo. ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente de acuerdo. Y tenemos situaciones en pleno siglo XXI de situaciones casi infrahumanas, diríamos, de viviendas, ¿no? Nosotros trabajamos en territorio con cientos de familias que realmente, bueno, primero que la tienen que luchar mucho el día a día para lo básico, o sea, para lo básico, para la comida, alguna ropita, para la ropa, en situaciones, eso, realmente muy precarias, más que precarias. Entonces, cuando se dice teóricamente la precarización de la vida, bueno, la precarización de la vida es tremenda, ¿no? Claro. Entonces estamos en algunos lugares es el cuarto mundo, ¿no? ¿Sí? Digamos, en otros el primero y en otros es el cuarto mundo. Entonces tenemos todas las posibilidades como país para que eso no sea de esa manera. A eso quiero ir, Paula, porque tú hablas de una nueva institucionalización, con lo cual compartimos. Ahora, en los estudios que tú habrás estudiado mucho más, de Piaget, por ejemplo, cuando habla de que en el desarrollo intelectual de la inteligencia es de los 0 a los 6 años. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños? Y bueno, ya hay mucha afectación y en realidad hay que empezar antes de los 6 años, de los 0, ¿no? Porque hay que también incorporar todo el tema del embarazo, ¿no? De la mujer embarazada y el entorno, el hábitat, las condiciones en que ese embarazo también transcurre, porque bueno, yo no soy especialista, pero están los estudios de epigenética, claro, que plantean, bueno, que la afectación, el condicionamiento también para un desarrollo adecuado viene ya desde el vientre materno, ¿no? De todas maneras, yo creo que, o sea, hay muchas cosas que
que podemos hacer. De hecho, hay algunas cosas que se han ido haciendo, pero bueno, las medidas que tenemos son insuficientes, son fragmentarias, son focalizadas. También los problemas de las infancias no están solo en los sectores más pobres, ¿no? Tenemos un tema con la pobreza, con las infancias y adolescencias y las situaciones de pobreza que abordar. Pero también hay otras problemáticas que afectan a las infancias, como las violencias, por ejemplo, las distintas formas de violencias, que bueno, que sí, que cuando sos pobre todo es más difícil, todo es más complicado. La salud, la discapacidad, la violencia, la recreación, todo se complica. Pero igual hay otras situaciones que son complejas y que el Estado y la política pública también debería de atender. En las situaciones de violencia, por ejemplo, siempre se dice, bueno, las paredes de los pobres son más finas, entonces todo se puede escuchar. Pero en los sectores medios y medios altos de las infancias y de las adolescencias también están muy solos y solas. Toda la situación de la salud mental que tenemos. Entonces, realmente como sociedad tenemos que despertarnos de la siesta porque ya está, estamos como dormidos, despertarnos de la siesta, poner este tema en el centro de la agenda, mirar un poco para afuera cómo tenemos un nivel de atraso fenomenal, porque digo, cómo otros países han ido resolviendo, no para copiar nada, pero para no inventar la pólvora tampoco. A veces copiar es sabio también, si es bueno. Pero, y poder plantearnos lo que nosotros decimos, bueno, para el próximo periodo tiene que haber un acuerdo interpartidario. Importante. Importantísimo. Tiene que declararse una emergencia nacional en relación a este tema y algunas metas que seguramente sean realizables. Por ejemplo, hambre cero en infancia y adolescencia, techo digno en infancia y adolescencia. Esas dos, que es poco, pero sería bastante. Son claves. Pueden llegar a ser metas totalmente realizables por el gobierno, sea el gobierno que sea. Y bueno, la integralidad y la reforma de la institucionalidad. En materia de infancia y adolescencia, lo que se habla es que lo habla ya la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes, que tiene 30 años, habla de los sistemas de promoción y protección integrales. O sea, que estas respuestas tienen que ser sistémicas, integrales, ¿no? Interinstitucionales, intersectoriales, con participación de los distintos efectores, las distintas sectoriales del Estado, también con participación comunitaria, ¿no? de la comunidad. Y lo que es clave, que el Estado financieramente intervenga fuertemente. Intervenga. Entonces, esos sistemas, bueno, eso hay que crear. Ese sistema, esa institucionalidad es la que hay que crear. Está por ahí, está en discusión en el Parlamento la ley de garantías para primera infancia y adolescencia, más popularmente conocida como la ley de Cristina Lustenberg. Sí. Bueno, ahí hay una iniciativa parlamentaria que va en esa dirección. No soluciona todos los problemas, porque la ley plantea una articulación de instituciones que algunas de ellas las tenemos que cambiar, como es el caso del INAU, que requiere una reforma profunda y radical. Pero, sin embargo, habilita que en una misma mesa esté el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, el INAU, el Congreso de Intendentes. Da un paso. Da un paso y obliga a los organismos a articular, a tener una mirada presupuestal integrada y articulada. Ese proyecto de ley, bueno, no es prioridad. Claro. En el periodo pasado no fue prioridad y en este periodo tampoco. Aparentemente hay consenso, pero no se vota. No se vota, no sé, no hay apuro. Nos tomamos demasiado tiempo para pensar los temas de las infancias y la infancia es corta y no nos puede esperar. Paula Baliato, te agradecemos mucho. Bueno. Nos has dejado muchos deberes como sociedad. Muchas gracias. Esperemos desde FUCBAN poder colaborar en todas nuestras posibilidades, porque sin las verdaderas futuras generaciones no hay país que avance. Bueno, gracias a ustedes.